llegamos a querer predicar lo que la iglesia o los hermanos necesitan en su momento y caemos en el error de creer que si yo saco un tema en particular de aquí para dártelo, eso te va a ayudar. Y sí puede ayudar porque es la palabra de Dios, pero donde puede haber una barrera de tropiezo es que el hombre ha querido usar la escritura para cumplir un propósito en la vida de la gente y ha dejado de confiar que Dios soberano usa personas. Entonces, aprovechamos este tiempo, hermanos, para saludar a los hermanos de Argentina, a los hermanos Lázaro de Radio Gloriosa Majestad, que están ahí los hermanos siendo de bendición para el pueblo de Dios. Les recomiendo que entren ahí a Radio Gloriosa Majestad, pasan predicaciones, mensajes, muchas cosas que pueden ser de edificación a tu vida. Entra a Radio Gloriosa Majestad y escucha ahí lo que Dios está dándole al pueblo. Y también saludo, hermanos, a los amados hermanos, la familia de Colombia. Dios es santo, que nos permite poder transmitir el culto en vivo para poder ser, hermanos, servidores de más personas que algunos no tienen congregación o no hay en su localidad una iglesia centrada en el evangelio y prefieren congregarse en casa con 1 o 2 hermanos. Es preferible y yo lo aconsejo, pero también aconsejo que si tú tienes la oportunidad de ir a una iglesia, vayas. Es necesario, porque ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, en la iglesia. Entonces, ¿quieres acercarte a Dios? Acércate a una iglesia, es necesario. Y también saludo a la iglesia amada nuestra de Cuernavaca, hermanos, León, Capilla de Milpillas, a los hermanos de Tijuana que están trabajando fuertemente, Chilpancingo, y los hermanos que han perdido el temor a dejarse de dar gusto por la fascinación de la carne en sus iglesias muy adornadas, muy bonitas, muy atrayentes a la carne, y van y se congregan de una manera bíblica, siguiendo el modelo de la iglesia primitiva. Y eso nos duele mucho, hermanos, porque en nuestra carne nos atraen muchas cosas. Entonces, empecemos hoy, amados, leyendo la Escritura para ser edificados. Amén. Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, para terminar la última porción, hermanos, que es el versículo 53 al versículo 56, y arranquemos con el mensaje de hoy en el capítulo 7. Gloria a Dios. Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y reconociendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas las partes a los enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y a donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y gloria al Señor, amados, les rogaban y les dejase tocar siquiera el borde de su manto, amados, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. El Señor continuó trabajando. Si se dieron cuenta, hermanos, en el capítulo 6 que estamos estudiando, nos percatamos de que los discípulos cansados, Jesús también, y no ha descansado hasta hoy. Es tremendo, hermanos. Jesús recordando que tiene carne como nosotros, y para los que no sepan, Jesucristo venció en la cruz como hombre, no como Dios. No hizo trampa, el clásico de que, bueno, papá, es que él era Jesús. Sí, amén, hermanos. Es Jesús, pero su victoria fue como hombre, totalmente. No usó la divinidad, hermanos, para vencer en la cruz. Jesús venció como un joven, 27, 30, 31, 32 años, y él venció los poderes de las tinieblas como su tentación y todos los deleites del mundo como hombre. Por eso alabamos a nuestro Señor. Es nuestro superhéroe, hermanos. No hay nadie como él. Entonces el Señor siguió trabajando, haciendo milagros. Inmediatamente pasamos, hermanos, a un paréntesis en el capítulo 7. Y el tema de hoy, hermanos, es el verdadero problema. No sé si alcancen a ver qué es esto y qué es esto. ¿Si ven o no? Un corazón ahí ensangrentado y lleno de moscas. Una rata ahí. El verdadero problema, hermanos. El verdadero problema. Vamos a ver entonces Marcos capítulo 7 versículo 1 y vamos a iniciar, y no te doy el versículo en el que terminamos, mas terminaremos en el 23. Espero que el Señor nos permita avanzar lo más que podamos el día de hoy, hermanos, y que seamos edificados en su nombre. Amén. Esta historia, hermanos, del capítulo 7 se encuentra en un paréntesis entre historias del poder de Jesús, de obrar con milagros, y la relación entre la gente al ver estas obras. Es un paréntesis en donde vemos al Señor obrando con milagros y gente asombrada por las obras suyas.
Esta historia también es precedida, hermanos, por la alimentación de los 5,000, en el capítulo 6, versículo 30-44. También de Jesús caminando sobre las aguas, el sanar enfermos en Genezaret. Cuando lo leemos a la ligera, hermanos, pues vemos, sí, todos sabemos que el Señor multiplicó el pan, todos sabemos que Jesús caminó sobre el agua, todos sabemos que el Señor sanó enfermos, pero nos quedamos ahí. Si tú escudriñas un poco tu entendimiento, te das cuenta que estás limitado como para asombrarte, hermanos, por estas cosas que Dios hizo. Decía el ejemplo el otro día, imagina que tenemos un ataúd aquí y de pronto un muerto se levanta, hermanos. ¿Cómo reaccionas? Imagina que estamos en donde hay agua más cerca, el lago de Chapala, y de pronto vemos a un hombre caminar encima del agua, hermanos. No con magia, con poder sobre la naturaleza, sobre la muerte. Imagina que vemos un montón de enfermos o traemos a nuestros hijos enfermos y un hombre los sana. ¿Qué ocurriría con nosotros? ¿Qué pasaría con nuestra vida? ¿Cómo trastornaría? Podríamos decir, no, pues claro, mi fe sería súper grande. Estos hombres lo vieron y dudaban. Estos hombres lo vivieron y seguían pensando cosas mal de Jesús. Nosotros hemos visto la gloria de Dios también en Cristo, hermanos, y seguimos dudando. Seguimos siendo incrédulos a pesar de que somos salvados por esa fe. Por eso la fe por la que somos salvados no es nuestra, es de Él. Porque si fuera nuestra fe, definitivamente estaríamos reprobados, hermanos. Es la fe que Él nos da, es la fe del mismo Señor Jesús la que nos permite ser salvados, hermanos. Entonces, esta historia es este paréntesis entre estos milagros que están sucediendo, hermanos. Nos damos cuenta que la gente sale en los últimos versículos del capítulo 6 y lleva a los enfermos y ruegan a Jesús que toque que permitan que toque el borde de su manto. ¿Sabes por qué tocan el borde de su manto, no? Supongo que esta mujer que fue sanada platicó con su familia y la gente y pues todos ahí, hermanos, dijeron, pues a lo mejor el truco está en el manto. Vamos y tocamos el manto. Hoy en día seguimos viendo ese tipo de cosas, ¿a poco no? ¿No han visto algunas sectas en donde pasan el manto de la Virgen o el manto de no sé quién y la gente toca el manto? De ahí sacan con una mala exegesis o una mala interpretación este tipo de locuras, hermanos. Probablemente dentro del contexto de la Biblia, hermanos, probablemente esta no es la excepción. También la gente quiere tocar el manto y no a Jesús. Pero es tanto el poder del Señor Jesucristo, hermanos, que aún tocando el borde de su manto, la gente sanaba. Esto también es seguido por la sanación de la hija de la mujer sirofenisa. Esto lo vamos a ver adelante. Hermanos, los fariseos en la lección de hoy, en lo que vamos a estudiar hoy, ignoran las fuertes pruebas del poder de Jesús para hacer el bien. Los fariseos conocen, pero ignoran esto, hermanos. En lugar de ver las cosas buenas que el Señor Jesús ha hecho, únicamente ven las fallas de sus discípulos al no abrazar las tradiciones de estos fariseos y escribas. Ellos ignoran el verdadero poder de Dios y se fijan únicamente en las cosas triviales. De la misma manera, amados, la iglesia de hoy en día es muy tentada a ignorar su ministerio fundamental. ¿Alguien me sabe decir cuál es el ministerio fundamental de la iglesia? ¿Es la alabanza, hermanos? Es la predicación de la palabra. Obviamente no nos gusta. Como decía el domingo pasado, nos gustaría tener pues una banda de rock aquí, hermanos, porque todos somos jóvenes, aquí nadie rebasa los 40 años. Yo acabo de cumplir 30. No es cierto. Y nos gustaría tener muchas cosas. Sabemos que nos gustaría, hermanos, probablemente tener algunos aires acondicionados, un buen lugar de cafetería. Y pues sería bueno para las señoritas y jóvenes tener músicos guapos. Nos gustaría, hermanos, tener una buena luz tenue y poder llorar juntos porque me duele mi corazón. Y esas cosas, hermanos, que la iglesia busca son triviales, son secundarias, no son necesarias. Aún el evangelismo de hoy en día se resume, como te decía el domingo, a Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si lo lleváramos a la Escritura, vemos a Esteban bajo el plan maravilloso de Dios para su vida, muriendo a pedradas. Veríamos el plan de Dios Padre para el Hijo, plan maravilloso para su vida. Veríamos el plan de los misioneros, amados hermanos, que están en diferentes lugares del mundo, bajo el plan maravilloso de Dios para su vida. No digo que no sea maravilloso, lo es, hermanos, pero habla de eternidad y no de este mundo. Mas mi carne se opone, y no es
No es el caso diferente a los fariseos. Por eso hoy vas a aprender algo muy importante acerca de los fariseos. Los fariseos ignoraban, como tú y como yo, muchas cosas importantes y se enfocaban más en cosas triviales. La iglesia pasa por eso hoy en día, amados. Se olvidan de las cosas fundamentales como son la palabra y los sacramentos. Se olvidan. Hay iglesias que no celebran Santa Cena ni bautizan. Eso ya es fuera de moda. No, hermano, Charlie, acostúmbrate a la cultura. El mundo ha cambiado. Vamos a acoplarnos al mundo para poder atraer a la gente. ¿Cómo un joven va a acercarse a una iglesia fría como la tuya? ¿Cómo va un joven divertirse en pura predicación? No, hermano Charlie. Hay que meter emoción. Vamos a hacer una velada con un DJ cristiano, pero cristiano. Y vamos a hacer esas cosas para que la gente pueda ir a la iglesia y no se aburran. Pobre gente, hermanos, que está siendo acribillada por el poder de la palabra de Dios. Los fariseos, hermanos, tenían ese mismo foco, pero en otro extremo. No en el libertinaje de hoy en día, sino en la parte del legalismo. Pero no era malintencionado del todo, hermanos. Ellos se enfocaban en las cosas que les parecía a ellos correctas para Dios. Y son esos dos extremos, en cuanto a aquellos que les parece correcto en cuanto a la cultura y aquellos que les parece correcto por el Señor. Pero ahí está el problema, porque es donde se pierde lo más importante, que es qué dice la palabra de Dios. Entonces, aquellos que nos enfocamos en nuevas modas para el ministerio, o hasta el color de la ropa o de la alfombra para el lugar y todo eso, hermanos, roguemos para que el Señor nos ayude a poder aterrizar y gozar y vivir con mucho gozo de la salvación, pero ser cristianos en verdad conforme a la Escritura, que es la que determina si somos o no somos. Debemos tener cuidado, hermanos, también de la interpretación bíblica en cuanto a los fariseos. Hoy en día vemos gente que se abraza a la Biblia. Por ejemplo, yo amo a los hermanos de cristianismo bíblico, Pastor Joseph, Urban, Héctor, Aarón, Block, porque son maestros para nosotros, hermanos. Compartimos muchas cosas, pero ellos son tachados como legalistas y fariseos ante muchas personas. No porque ellos son legalistas o fariseos, sino porque ellos se apegan a la palabra de Dios, hermanos. Es terrible. Entonces tenemos que ver la postura correcta en cuanto a la palabra. ¿Qué es fariseo? ¿Qué es legalista? ¿Y qué es un cristiano bíblico? ¿Qué es un cristiano bíblico? Y para empezar en esto, hermanos, es importante también que veamos que los fariseos en el estudio de hoy, hermanos, están en una postura ante los ojos de las personas de que son lo peor. ¿Los fariseos son los quienes asesinaron a Jesús, hermanos? ¿No? ¿Los romanos? ¿No? Tampoco. Debemos tener cuidado de no presentar a los fariseos como completamente malos, hermanos. Porque no son completamente malos, no eran completamente malos. Los fariseos se dedicaban a obedecer y a complacer a Dios. A eso se dedicaban, hermanos, a complacer la voluntad de Dios. Ellos observaban prácticas distintas y las corregían. Ellos administraban que la secta suya podía comer y que no, conforme a la ley judía. Ellos veían los casos con respecto al orden de sus cultos, de la circuncisión, porque sabían que estas prácticas, amados, ayudaban a mantener su identidad como pueblo de Dios, pero no eran perversos como los vemos. Esas caricaturas de pronto en las escuelitas dominicales del fariseo con la cara de malo. Probablemente sí, hermanos, después de una desesperanza grande, ellos cayeron en el error. Y sobre todo su error grande fue de que dejaron de ver a Cristo en realidad como lo que Cristo era, y obviamente el diablo obró. Pero en principio no eran gente perversa, amados. Ellos estaban temerosos de estas prácticas que ayudaban a mantener al pueblo de Dios en esa imagen, hermanos, como la que hoy la iglesia debe de mantener de la iglesia de Cristo, a fin de cuentas que la gente nos vea y diga, tú eres una persona extraña, ¿de dónde eres? Es que soy cristiano. Ah, con razón. Que tenemos que guardar, no por la manera de vestir, o no nos vamos a vestir como mis amados hermanos Amish, o los menonitas que honro y amo, hermanos, porque ellos han abandonado mucho, sino que dentro de lo que nosotros podemos hacer o tener como
moda, manera de vestir, de hablar, vivir, dentro de todo ello podamos reflejar a Cristo, no únicamente actuando como hippies diciendo que amamos a todos. Eso no es el cristianismo en realidad. Cristianismo no es en base a una cultura. Cristianismo es que Cristo vive en nosotros y no puede haber una imagen que resalte más en mi vida que la de Cristo. El cristianismo trata de Cristo, no de nosotros. Entonces los fariseos, hermanos, trataban de guardar todas estas cosas para reflejar que en realidad Dios gobernaba sus vidas. Gobernaba sus vidas. Estas prácticas les ayudaban a mantener eso, hermanos. Sus tradiciones que ellos llevaban eran en su mayoría tradiciones escritas de la Torá, es decir, del Pentateuco, de la ley. Era lo que ellos llevaban, pero también, hermanos, también comenzaron a abrazar algunas tradiciones orales, que son aquellas que se transmitían de los abuelos, de los bisabuelos, del hijo, el papá, y empezaban a abrazar ellos como tradiciones orales, y así se le llama tradiciones orales. La ley judía, amados, aunque era bastante detallada, deja espacio para interpretación, y eso nos pasa hoy en día. ¿Por qué te preguntas que hay denominaciones en la iglesia cristiana? ¿Por qué crees, que hay denominaciones? ¿Por qué crees que hay bautistas, que hay presbiteranos, pentecostales? ¿Por qué? Por una mala interpretación. No hay división. La realidad es que la iglesia de Cristo no está dividida, hermanos. La iglesia de Cristo es una. Y cuando tú te centras en la Escritura, vas a China, a África, a Rusia, y en cualquier lugar en donde sean iglesias centradas en el Evangelio, hablaremos el mismo idioma. Y no habrá división, porque lo que determina hasta dónde llego y dónde no es la Escritura y no yo. Lo que hoy en día ha ocasionado que parezca que la iglesia está dividida son las malas interpretaciones de los hombres. Unos son muy modernos, otros son muy modestos, otros se cubren hasta el cuello y hasta los pies, pero por dentro están podridos. Y son ese tipo de cosas, hermanos, que aparentemente dividen a la iglesia, pero la iglesia no está dividida ni lo estará. El infierno, sus puertas no prevalecerán, hermanos, contra la iglesia, ni nunca han podido, aunque nos mataban en el primer siglo, nos multiplicábamos para gloria del Señor. Entonces los fariseos, amados, tenían el deseo de obedecer a Dios y ellos comenzaron a establecer reglas para clarificar la ley. Aunque la palabra era clara, ellos comenzaron a interpretar la ley para que la gente lo entendiera. Eso fue un problema grave. Sus conclusiones, hermanos, llegaron a ser conocidas como la tradición de los ancianos, no la ley de Dios, hermanos. Eso fue terrible. Al pasar del tiempo, estas tradiciones se fueron endureciendo hasta llegar a ser una nueva ley que ellos unieron a la ley de Dios. Esto es llamado el Mishnah, o parte del Talmud es el Mishnah, y es como la ley oral, o la tradición oral, y eso fue un peligro grande. Al pasar el tiempo, amados, se fue degradando cada vez más como este juego del teléfono descompuesto. No era inspiración por Dios. Ellos perdieron la vista del lugar correcto, hermanos, y cruzaron la raya entre la ley de Dios y sus opiniones, y ahí fue donde cayeron en pecado. Ahorita decía el pastor Emanuel, y Jonathan se relacionaba en cuanto al mundo, ¿no? ¿Qué determina si lo que yo estoy haciendo, viendo, escuchando o hablando es malo o no? No es el consejo del pastor, no es que haya una hermana muy legalista y que te diga, no te pongas pantalón porque te vas a ir al infierno. No, quien determina es la Escritura, hermanos. Y la gracia no actúa como una orden incómoda, sino la gracia actúa como una saludable orden, como algo que me da gozo el llevar a cabo, porque ¿de qué serviría vestirnos y ataviarnos, hermanos, hasta el piso si por dentro estamos mal? La Biblia los denomina como sepulcros blanqueados. Qué mejor que el atavio de la mujer y del hombre, la manera de andar, de vestir, no fuera por una imposición de hombres, sino fuera por una imposición del Espíritu Santo actuando en gracia y con gozo, cuidándonos de no ser tropiezo para los demás, como es la vestimenta de las mujeres y esas cosas. Vestirme así porque no quiero que mis amados hermanos caigan en pecado. Yo vestirme así como hombre porque soy guapo y no quiero que mi hermana se vaya a enamorar de mí, soy casado. Algo sano, hermanos, y no algo como impuesto, como estos fariseos lo querían hacer.
imponer lo que ellos pensaban que era correcto. Y eso es lo que ha endurecido a la iglesia y lo que ha hecho tanto daño a la iglesia y lo que hace que mucha gente no goce de esa gracia hermosa que el Señor nos ha dado a través del sacrificio del Señor Jesús. Ese es el problema grande. La iglesia, amados, siempre lucha por conocer la voluntad de Dios. Siempre. Y la iglesia, hermanos, cuando no se disipula, empieza a cometer errores. Y claro que en su pecaminosidad, el varón o la mujer no reconocen los errores. Un hombre jamás va a decir, sí es cierto, soy legalista. Sí es cierto, estoy abusando de la gracia. Sí es cierto, estoy perdido y no sé nada. O sí es cierto, soy sabio y entendido. O soy soberbio. Es muy raro, hermanos, que alguien confiese de esa manera. Porque el mismo pecado tiene la peor característica o consecuencia, que es taparnos los ojos, los oídos y todo. Y no me doy cuenta que estoy enfermo. No me doy cuenta que tengo ese mal. No me doy cuenta que estoy haciéndome daño. Solo el Espíritu Santo, a través de la palabra, nosotros ponemos atención y el Espíritu Santo entra y la palabra penetra más punzocortante que una espada de doble filo y comienza a hacer su labor en nosotros de una manera misteriosa, amados. Entonces la iglesia está luchando hoy en día con muchos temas muy difíciles, hermanos, y de pronto hay diferentes opiniones. A mí me estuvieron llamando algunos pastores para que yo me uniera con ellos a la firma de la iglesia cristiana en contra de los homosexuales que se quieren casar unos con otros. Podríamos decir, no, qué locura del diablo, como hombres con hombres, mujeres con mujeres, no. Pero hermanos, esa no es la postura del cristiano. Yo les dije, hermanos, conmigo no cuenten. Me tacharon, ya sabrán, de loco. ¿Por qué? Porque yo prefiero salvar la vida de los homosexuales y lesbianas con la palabra de Dios que condenarlos, hermanos. Y lo que el cristianismo hoy en día está haciendo es que estos homosexuales odian el nombre de Cristo, odian el cristianismo y ven a un cristiano y lo aborrecen. Cuando el evangelio abre nuestros corazones delante de ojos de ustedes, hermanos, en las vías y en otros lugares que hemos ido a predicar, de homosexuales ya marcados por el pecado, que hablando evangelio diciéndole, hey, entiende, nadie te ama ni a ti mismo, pero Jesucristo sí te ama y ha entregado su vida por ti. Ellos se rompen en lágrimas, caen de rodillas y no saben qué hacer temblando. El evangelio es para pecadores. Y el homosexual, amados pastores que puedan escucharme hoy, hermanos, que no defienden mi postura, es igual de pecador que tú, nada más que peca diferente. La única diferencia, hipócritas. Estos temas, hermanos, sobre el aborto, la homosexualidad, el SIDA, la manera de vestir, el gobierno de la iglesia, estas cosas, exceso de gracia que se denomina como antinomianismo, antiley, o exceso de ley, hermanos, que es legalismo, y ese tipo de cosas, amados, pasan no porque Dios se ha desordenado y su iglesia también, sino suceden, hermanos, porque no vamos a la Escritura para que ella determine cómo debemos de andar. Isaías dice que todos nos descarriamos como ovejas sin pastor. Decíamos hace 2 domingos, ¿cómo es una oveja sin pastor, hermano? Torpe, se pierde, se va por el lugar equivocado, agarra un camino que no es. Y si esas ovejas caen sobre un pastor o pastores falsos, les van a deleitar en su pecado y los van a llevar por un camino equivocado. De 2 maneras, abusando de la gracia, viendo todo como limpio, o por otro lado, llevándolos al legalismo para que estén endurecidos, hipócritas, sin poder gozar de la salvación. Ese es el problema hoy en día, hermanos, la falta de escudriñar la Escritura. El Señor dice en Proverbios, escudriñen la Escritura, deseen esa sabiduría, porque de esa manera el Señor endereza sus caminos. De otra manera, no. Nuestra prudencia, hermanos, está completamente errada, aunque no lo queramos aceptar, porque algunos pueden sentirse tan sabios que dicen, claro, Dios es mi Señor y Salvador, pero a mí nadie me enseña. Es posible. Entonces, amados, ¿cómo nosotros vamos a determinar la voluntad de Dios en estos asuntos relacionados con la iglesia de hoy en día? ¿Cómo vamos a saber cómo tratar a un homosexual cuando venga a la iglesia, a una pareja de lesbianas, a alguna persona enferma, a algún caso de adulterio o infidelidad? ¿Cómo? ¿Conforme a nuestro propio consejo? ¿O conforme a lo que creemos, pobrecito o pobrecita, no, mira esto, o córrelo, o es pecador que se vaya de aquí? ¿Cómo vamos a determinar
¿Qué hacer con la palabra de Dios? El consejo de Dios es total, es suficiente, hermanos. Por eso, como reformados, nosotros decimos solo Escritura. Solo Escritura. Nos guste o no nos guste. Y la mayoría de las veces, en cuanto a el orden de la iglesia o la eclesiología, es esto. No nos gusta lo que Dios dice porque perfectamente las cosas de Dios y las del mundo se oponen. Y nosotros, como Pablo, tenemos una carne que aún seguimos siendo cristianos, y los que han sido alcanzados por la gracia dicen: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hago todo lo que no quiero hacer o debo hacer. Persigo el pecado en lugar de aborrecerlo. En este caso, amados, mientras contemplamos estas preguntas de cómo determinar qué es lo correcto, podemos apreciar que los fariseos, amados, y los problemas que ellos trataban de resolver se parecen mucho a los de hoy en día. La tendencia que Jesús critica en los fariseos y escribas, amados, aparece en gran mayoría de los grupos cristianos o religiosos de hoy en día. Lo mismo que Jesús está ofendiendo de los fariseos y escribas, es lo mismo que hoy en día sigue debatiendo. Lo mismo, hermanos, lo mismo exactamente. No hay diferencia. La gente se aferra a tradiciones meramente humanas como si hubieran sido divinamente reveladas. La gente se aferra a tradiciones judías sabiendo que aunque el pueblo judío no ha sido desechado, porque ese remanente va a ser salvado por gracia también, pero están separados de Dios ahora, hermanos. Ahora están separados de Dios a menos de que sean cristianos, vivan en Israel. Pero el pueblo de Israel, tan idolatrado por muchos cristianos, está sin Cristo, hermanos. Ellos no creen que Cristo es el Mesías. ¿Y quién es el puente para llegar al Padre, hermanos? No tienen ellos una relación con Dios, están destituidos de la gloria de Dios, no porque yo lo diga, sino porque la Escritura dice que Cristo es el único puente. Católicos romanos que tienen por encima a María, y Cristo es como servidor de María, porque ellos dicen, es que ¿qué hijo no va a hacer lo que su madre le diga? Están separados de Cristo también, hermanos. Mormones, que ellos tienen a su profeta como intercesor de Dios y piensan que Jesús es un ángel, están destituidos de la gloria de Dios. Testigos de Jehová que niegan la divinidad de Cristo, están destituidos también. Luz del mundo, con los que he tenido debates últimamente, también están errados, hermanos, porque el único que nos lleva al Padre es Jesús. El único que pagó por nuestros pecados es Jesús. El único que te va a salvar de tu pecaminosidad y te va a llevar al reino es Jesús. Si Jesús le quitamos la divinidad, hermanos, si le quitamos el control de nuestras vidas y nuestros cristianismos, estamos completamente perdidos. Porque Jesús es la palabra misma. Juan lo dice y lo hemos escudriñado, ¿verdad, hermanos? En el principio era la palabra y la palabra era con, y la palabra era Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Jesús es nuestra guía, es nuestra luz. Es la palabra misma, el verbo, hermanos. Entonces esas tradiciones humanas, hermanos, nos llevan a alejarnos del modelo original de la Biblia. Dice Lucas en los Hechos, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. No en doctrinas de hombres, no en nuevas modas. Ya habían pasado 50 años, hermanos, y a lo mejor ya se vestían de una manera distinta. ¿Estás de acuerdo que hace 50 años la gente se vestía diferente? Los cortes de pelo están muy parecidos, pero la ropa es muy diferente. Había pasado tiempo y ellos perseveraban en la vieja doctrina, hermanos. En la doctrina de Jesús. Porque la única doctrina que es saludable y sana es la de Jesús. Doctrina viene de la palabra enseñanza también, como catecismo, catequea, enseñanza. Doctrina es algo que es aprendido y que es conservado para nuestro propio bien. Y en este caso era la enseñanza de Jesús. Entonces todas estas cosas que te están envolviendo hoy a ti y a mí, hermanos, hoy en día en mi cristianismo, mi amor, ¿qué hacemos? ¿A qué iglesia vamos? ¿A qué predicador escuchamos? ¿Qué música sí? ¿Qué música no? ¿Me visto así? ¿Me visto no? ¿Tomo alcohol? ¿Fumo o no? ¿Hago esto o no? No es que lo dejes o tengas que dejar de hacer porque te vas a ir al infierno si sigues haciéndolo. Hermanos, ¿a quién salva Cristo? Pecadores. Pecadores, aunque nos duela saber, nuestro legalismo interno diga, ¿cómo? ¿Cómo si hoy mientes y has creído en Jesús, te vas a ir al cielo?
Mentiroso. La Biblia dice que ninguno entrará. Todas las acusaciones de los pecados que la Biblia hace es para que nos demos cuenta que ninguno, hermanos, podíamos entrar al reino. Porque si se trata de que hoy peques y vas al cielo o no, ninguno iríamos al cielo, hermanos. Pero Cristo ha cargado nuestra condenación y el pecado. Es ahí en donde otra mala interpretación llega y dice, ya ves, hermano, el pastor acaba de decir que ya somos salvados aunque pequemos, pues vamos a darle vuelo a la hilacha. Vamos a pecar, ya cargó. No, hermanos. El apóstol Pablo dijo, continuamos pecando y perseveramos para que la gracia abunde. De ninguna manera. El pecado y la santidad, amados, se oponen por completo. Dios y el pecado chocan, no cohabitan. Por eso el santo, santo, santo tuvo que ponerse de puente. Y nosotros sucios, unos más que otros, deben de pasar por Cristo. ¿Qué determina? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿De qué manera llevamos el culto? ¿De qué manera gobierno mi casa como varón? Como mujer. Cuando escuchamos que el hombre gobierna su casa y la mujer se sujeta y las mujeres rechinan dientes, pues la tendencia del mundo es que hoy la mujer es igual que el hombre. Y no dicen los anuncios, mira la niña, patea el balón igual que el hombre. Mira la karateca, igual de karateca que el hombre. Y mira el albañil, ahora hay una mujer albañil y quiere la cultura igualar y romper el diseño original. Pero por otro lado, otros dicen, mujer, sujétate a mí. Si no, tiras al infierno porque estás faltando la palabra. Y la tienen de pies en lugar de tenerla como una columna que sostenga la cabezota nuestra que somos, hermanos. Y esas interpretaciones vienen en la Escritura y nos dan paz. No es como tal pastor dice, no es como tal gente dice. El apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, cualquier otro evangelio que les venga, aún venga por ángeles o por carta nuestra, sea anatema. ¿Sí sabes qué es? Ay, Pablo, pero viene escrito por ángeles. Son divinos, no digas eso. Anatema. Cuando es otro evangelio, hermanos, cuando se trata de otro consejo, de otra doctrina. No es mi denominación, que bendito Dios no tenemos denominación nosotros, sino es el consejo de Dios, hermanos. Es eso. ¿Cómo determinamos la voluntad de Dios de la manera correcta? Con la Escritura. Y no como hoy en día está pasando. ¿Qué diría Lutero, hermanos? ¿Qué diría de esta actividad Calvino o Spurgeon o Jonathan Edwards? ¿Qué diría el hermano Joseph Urban? Él está vivo. Podemos preguntarle. Hermanos, de ninguna manera. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Y nos apoyamos en aquellos hombres que amamos, que Dios les ha usado y que han sido sabios, se han humillado y han interpretado la Escritura correctamente, pero aún ellos pueden equivocarse como yo y como tú y como todos los demás. ¿Qué determina qué hacer o qué no hacer? La Escritura, hermanos. La Escritura. No es que diga John Wesley o Whitfield dijo esto, o John Hus dijo esto, o Knox dijo el otro. No, hermanos. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice mi Padre? No, ¿qué dicen mis hermanos? ¿Qué dice mi Padre? No, ¿qué dice mi familia, hermanos? ¿Qué dice el Padre? Para poder, hermanos, caminar correctamente. No pasa nada por hacer esas preguntas e ir a la literatura reformada y leer, hermanos, grandes hombres que han sido de bendición para la iglesia, pero recuerda que nosotros no somos reformados por esos hombres, nosotros somos reformados por Cristo, que vino para que la iglesia no claudicara. Y cuando el catolicismo romano toma el control de la iglesia y lo empieza a pervertir, a vender la salvación con indulgencias, al papado, el homosexualismo dentro del sacerdocio y esas cosas, esos hombres fueron usados para que el cristianismo tomara su forma original de Cristo y los apóstoles, no de los reformadores. Somos reformados, hermanos, porque nosotros hemos sido formados nuevamente de lo deformes que estábamos. No porque, soy calvinista, Sí, hermanos, se nos denomina como calvinistas porque creemos en las doctrinas de la gracia, pero no son doctrinas de Calvino, son doctrinas del Señor, hermanos. Es muy importante para que tu vida, aún sin mi ayuda, sin la ayuda del pastor Emanuel, de los diáconos de la iglesia, sin ayuda de Paul Washer, hermanos, MacArthur, John Piper, Sugel, Miguel Núñez y todos los artistas cristianos de hoy en día, podamos, hermanos, saber qué es lo correcto. Porque hoy escucho más que dicen, pues mira mi amor, que Paul Washer dijo que tú eres quien tiene que amamantar a los hijos. Gloria a Dios por la vida de mi hermano, quien amo, pero ¿quién es Paul Washer para determinar qué es lo que debo de hacer en mi vida como cristiano?
Aunque lo amo al hermano con todo mi corazón y agradezco a Dios por su vida, que es de tremenda bendición, es por nombrar a alguien. No nos apoyamos, hermanos, en nosotros en lo que los hombres digan. Nos debemos apoyar en lo que la Escritura diga, y ahí nos topamos con pared, con la ley, y ahí encontramos que Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos y decimos, Señor, que se haga como tú dices. Porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso dice la Escritura, hermanos. Yo sé que hay algunos entre nosotros o algunos que ven esto y dicen, todo me irá bien y prosperaré. Gloria a Dios, me la como la Escritura. La realidad que la prosperidad del cristiano y el camino del cristiano es Cristo. Voy a ser como Cristo, voy a pensar como Cristo, voy a ser un padre, un esposo como Cristo, voy a ser un hijo como Cristo, voy a ser un empleado como Cristo, un servidor como Cristo, un jefe como Cristo. Esa es la verdadera prosperidad que se encuentra en Jesús. Porque ni el dinero, hermanos, ni la fama, popularidad de cualquier tipo, esas cosas, al momento que estemos muriendo, nos van a dar paz. Lo único que nos va a dar paz va a ser Cristo. Entonces la búsqueda tuya y mía en este mundo lleno de lodo es Jesús. Y nuestros visores o nuestros gogles es la Escritura, hermanos. Nuestro mapa, nuestra luz, es donde debemos andar. Y ahí es donde nos encontramos en situaciones difíciles, donde esto no me gusta. Mejor me voy a ir a una iglesia en donde hagan lo que a mí me gusta. Mejor voy a ver un predicador que sí hable de prosperidad. Oye, es injusto. Ni modo que Cristo haya venido para que yo esté peor en mi vida. No, hay algunos que dicen, Cristo vino a morir pobre para que yo sea rico. ¿Quién dijo que es malo eso? No, hermanos, nada, no es malo. En las cuestiones económicas es necesario el dinero para la iglesia, hermanos. Es necesario para la obra, para apoyar misiones, para hacer es necesario. Pero aún es muy por debajo de la necesidad que la iglesia tiene de Jesús. Que nuestra paz sea el Señor. Y ahí está en la palabra, amados. Entonces, el hacernos estas preguntas no tiene nada de malo. ¿Qué hubiera pensado el hermano fulano? Pastor Charlie dijo, Pastor Raúl dijo, Pastor Emanuel dijo, y el otro hermano dijo. Es bueno, hermanos, pero después de eso, seamos como aquellos hombres que después de que escuchaban a Pablo, iban y escudriñaban la palabra. Para ver si era verdad, para ver si era correcto, hermanos. La Escritura revela la verdad. Todo lo demás es opinión. La Escritura revela la verdad, todo lo demás es opinión. Ayer Jonathan, nuestro hermano, puso una frase. ¿De qué sirve poner después de cada frase nuestro nombre como firma de que fui yo si todo es inspirado por Dios, hermanos? Deberíamos de poner inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, lealtad a alguna denominación, hermanos, nos lleva... Cuando recibe demasiada importancia, nos lleva al error. Las diferencias hoy en día, en cuanto al si bautizamos niños o no, provienen de una no correcta interpretación. Y ojo, lo digo con cuidado, porque yo sé que hay grandes hombres que yo soy un bebé en pañales comparado con ellos en cuanto a las cosas de Dios. Pero no se ponen de acuerdo, ¿por qué crees? Porque no se basan y tienen paz únicamente en la interpretación de la palabra, sino por tradiciones como los fariseos de ancianos. Ellos dicen, no, pues a mí mi tatarabuelo pastor me dijo que yo bautizara niños y yo sigo siendo presbiterano, bautizo niños. O yo soy bautista y yo voy a fundamentar mi doctrina cristiana en el bautismo. No puede haber un cristiano que no sea bautizado. Algunos bautistas dicen que si no te bautizas no eres salvo. Es una locura, no somos salvos por el bautismo. El ladrón en la cruz no fue bautizado. ¿Y dónde está ahora, hermanos? Por promesa del Padre. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Y qué consejo hoy nos puede dar Dios? No te dejes engañar por las tendencias del mundo. No te dejes engañar por los pastores hoy tan usados. No te dejes engañar por mí ni por nadie, sino déjate usar, manipular, cambiar, regenerar, hermanos, consolidar por la palabra de Dios que es Jesús. Ahí tú sabes. Pastor, ¿usted cree que esté mal esto, hermana? ¿Qué dice Dios? Pastor, ¿usted cree que es bueno tener novio ahorita cuando tengo 15 años, 16 años? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora, si me preguntas qué dice Dios, te voy a decir que no. No es bueno porque no estás por la atracción espiritual. Es que espiritualmente me atrae su espíritu. No, hermanos, te atrae su carne. Te atrae su carne, te gusta su boca, te gustan sus ojos, te gustan sus piernas, te gusta su pelo y quieres acariciar, hermano.
Y jóvenes no pueden quedarse solos por más de media hora en un cuarto oscuro, solos, sin que nada pase. No existe una persona, o diga quién sí podría hacerlo. Carne llama carne. No existe un éxito en el matrimonio cuando la mujer gobierna la casa. Me voy a sujetar a ti, pero ponte a planchar. Está bien, yo plancho y yo trapeo también y barro. Ahí tengo testimonio, hermanos. Pero en cuanto al control, no un gobierno dictador, sino un gobierno con amor. No existe, hermanos. La descomposición del mundo, ¿sabes en qué se resume? En desobediencia a Dios, en rebelión a Dios. Cuando tenemos temor por un negocio, por una enfermedad o algo, ¿sabes por qué es? Porque no le crees a Dios. Porque Él dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, yo estoy contigo. Porque Él dice, ve sin nada y yo te voy a proveer. ¿No? ¿Cómo voy a ir allá a caminar ahí? No, hombre. Sí creo en Dios, pero no soy tonto. Soy manso, pero no menso. Es eso, hermanos. Entonces, la vida cristiana no está fuerte. La juventud cristiana no está en Cristo, está en los eventos evangelísticos. Marcha por Jesús y todos por Jesús y yupi yupi Jesús y eso. Sin Cristo, hermanos. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Y no lo dice con la doctrina arminiana que predicamos en la calle. Jesús hoy te dice que está tocando a la puerta de tu corazón. Y tú, pecador miserable, que ni lo amas y crees en San Judas Tadeo como tu Salvador. Si hoy abres tu corazón, Jesús te salva. Mentira, hermanos. Apocalipsis habla Jesús mismo a través de Juan y le está hablando a la iglesia que tiene a Jesús afuera. A la iglesia que deja la palabra a un lado. A la iglesia que ha dictaminado cómo vivir su cristianismo porque se les hace muy cool o muy como sano o muy modesto hacer de esto así. No, hermanos. Seríamos librados y vamos a ser librados porque la iglesia está siendo lavada. Está siendo lavada. Yo hace poco hice un comentario y les decía que la iglesia está muy sucia y miserable, necesita ser lavada. Y no sabes cómo me atacaron. Estás mal de la cabeza, la iglesia fue lavada por Cristo. Hermanos, la realidad no. La iglesia necesita ser lavada, cambiada, restaurada, de tal manera que todo el mundo no nos vea como otra religión más, sino nos ve y dicen, ahí vienen los cristianos. O los matamos o nos vamos corriendo. Así debe de ser la iglesia cristiana. No hay nada más amado por Dios, hermanos, que la iglesia cristiana. Cristo no va a venir, hermanos, a juzgar nada más y a mandar al infierno. Cristo viene por su iglesia, hermanos. Y únicamente viene por la iglesia cristiana. Discúlpenme, vecinos. Únicamente viene por la iglesia cristiana porque únicamente la iglesia cristiana, amados, es el pueblo que compró. Que por primera vez en el año 34 en Antioquía se les llama cristianos, y no porque qué padre llegaron los cristianos, sino agárrenlos y apedreen a esos cristianitos. Eso nos lleva a sentirnos bien, plenos, a no necesitar nada más, hermanos, más que saber que Cristo ha derramado hasta la última gota de su sangre por mí, que fui comprado a precio, que aunque nadie me ame, ni mi padre ni mi madre, hermanos, Cristo me recogió. Es fabuloso que si tu esposo no te ama, tu esposa no te ama, tus hijos, tus vecinos, eres aborrecido, está bien, pero si eres cristiano, Cristo te ama. Si eres cristiano. Porque la única manera que Dios me ame es viendo a Cristo en mí. Por eso no predicamos el mensaje a la gente sin Cristo. Cristo te ama. Es una herejía, ¿no es cierto? Dios abomina al impío todos los días. Entonces, ¿cómo? Cristo llega y ahora Dios me ama. Cristo llega y ahora Cristo me ama. Claro que vamos a traer mucha gente por ese mensaje. Vamos a traer a muchos hermanos invitándolos a pasar aquí enfrente hoy. ¿Quién no ha recibido a Cristo en su corazón? No es más. ¿Quién lo quiere recibir otra vez? Ya son salvos. Ya era, otra vez. No, hermanos. Cristo no nos salva de esa manera. En toda la escritura no viene esa fórmula de hoy en día, Pastor Emanuel, gané 50,000 almas en el Estadio Jalisco para Jesús. ¿Cómo, hermano? ¿Predicaste el evangelio? No, repitieron la oración de fe conmigo. Wow. ¿Sabes cuánta gente va a desfilar al infierno por abrazar esa postura? Solo escritura, solo fe.
Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. No tiene que ver contigo ni conmigo. A los que antes predestinó y conoció, a estos llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. Por eso es que todas las cosas que nos pasen, por muy horrendas que sean, si amamos a Dios nos ayudan a bien. Porque lo peor que le puede pasar al hombre, ¿qué es? La muerte. Y para nosotros es una bendición, no una maldición, hermanos. La escritura es clara, es suficiente, no necesitamos sumarle. ¿Quieres tener una vida cristiana fiel? Yo creo que los que están aquí, hermanos, que han aguantado la disciplina, la doctrina, hermanos, que hasta hoy, después de todos estos años, siguen sentados, es porque Dios está transformándonos. Porque de lo contrario, yo si fuera tú ya me hubiera ido corriendo, hermanos, a vivir y congregarme con los Hillsong. Ya, me hubiera ido allá, hermano, está chidísimo. ¡Increíble! Pero la mayoría no son cristianos. No digo todos, porque eso depende de Dios, no de mí. Podemos gozar el cristianismo, hermanos, y vivir una vida cristiana sana, correcta, amados, gozar de la vida, de nuestros hijitos, del gobierno como esposo, como padre, de una sujeción como esposa, pero con un hombre que es más que un príncipe, porque el hombre ha muerto por ella. Una hermandad fiel, una confesión fiel, un amor fraternal que no tiene precedentes, hermanos. Una necesidad por la iglesia, por el evangelismo, por Cristo, sintiendo como a Cristo aquí en medio de nosotros, hermanos. Señor, sé que estás aquí, no únicamente en la nada, sino en cada asiento, en cada corazón, en cada persona. Y únicamente eso sucede por su palabra, hermanos. Este pastor está muy ungido. Pues debe de predicar mucha palabra entonces. Porque el poder está ¿en dónde, hermanos? En la palabra. Únicamente. Porque aquellos que sean los más grandes en el reino, hermanos, van a ser los más pequeños aquí. Entonces, esta lealtad que vemos hoy en día, hermanos, hacia algunas personas o gentes, es lo mismo que los fariseos y escribas estaban viendo, hermanos. Ellos se enfocaron únicamente en su denominación, en su secta fariseica. Y el Señor Jesucristo, amados, ya sabía que iba a pasar. Es como cuando tú te enfrentas con alguna persona metodista, un luterano, un pentecostal. Lo peor que puedes hacer es decirle a un pentecostal, neopentecostal, no mis hermanos amados pentecostales que se someten a la escritura en la mayoría de las cosas, sino orar con un pentecostal, hermano. Porque en lo que tú oras por su familia, por él va a orar, hermanos, en un idioma distinto que nunca vas a entender y te vas a ir frustrado porque no supiste que oró. Arrabacaya, mayacaya, marasoja, cosas, hermano. Cosas que no están en la escritura también. Mala interpretación. Cosas tristes, hermanos, vemos día con día. Y no es por burla, hermanos. Me da tristeza no poder hablar un idioma y podernos gozar en Cristo como hermanos con un solo líder que es el Señor Jesucristo. Un solo ejemplo, hermanos. Una actitud como la suya, no de jefes ni de grandes hermanos, sino de siervos como Él. Entonces, que tu lealtad o tu denominación sea a la escritura, hermanos, no a una persona, a una iglesia. Podríamos hacer títulos hoy, hermanos, como porque yo soy un luterano, porque yo soy un calvinista, porque yo soy un bautista. Y yo podría preguntarte, ¿y en qué texto te estás basando, perdón? No hay, hermanos, texto. Entonces los fariseos estaban igual que la iglesia. Amaban sus tradiciones, hermanos. Amaban sus tradiciones. Pero por otro lado, no podemos presentar a los fariseos como completamente malos hasta el fondo porque desecharíamos lo fuerte de la historia. La historia tiene vida mientras el Señor Jesús confronte a sus oponentes. Y obviamente si hablamos de Jesús, debemos de hablar de oponentes. ¿Me explico? O sea, los fariseos no eran nada, basura y simplemente malos. No, eran oponentes, hermanos. Oponentes. Y eran dignos de serlo, hermanos, como fariseos.
No importa que se encuentren desviados, ellos son gente profundamente religiosa que trata de cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dice el texto. Gente comprometida que no le importó ver los milagros y las cosas de Jesús. Es como si nosotros venimos acá y me voy de viaje con los pastores y a alguien se le ocurre invitar a Cash Luna. Aquí. Hermanos, nosotros llegaríamos y le diríamos, está bien que tú seas Cash Luna y todo, pero pues no veo Biblia en ti, no veo cristianismo en ti. Eres una persona que está completamente desviada de la voluntad y de la palabra de Dios. Probablemente empezaste bien, pero ¿te alejaste de qué? ¿Y qué pasó, hermano? Se desvió. ¿Podemos juzgar, hermanos? Sí, con santo juicio por el bien de las ovejas. Entonces el problema empieza, hermanos, en Marcos, del capítulo 1 al versículo 7. Se juntan los fariseos y algunos de los escribas. Recuerda que los fariseos son esos religiosos que guardaban las cosas de la ley y los escribas eran los doctores, los grandes sabios, los que dictaminaban que sí, que no. ¿Okay? Ellos habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos sucias o comunes, dice mi traducción de la King James en español, esto quiere decir no lavadas, los condenaban. ¿Por qué? Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y volviendo de la plaza, hermanos, si no se lavaban las manos, no comían. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, los jarros, los vasos de metal y los lechos. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan? La palabra andan viene del griego peripatusin, que quiere decir caminan, porque ellos no caminan conforme a la tradición de los ancianos. Imagina qué ofensa directa para el Señor Jesús. El Señor Jesús en una postura, hermanos, de hijo de Dios mismo en la tierra, pudo haber dicho, ¿y a mí qué los ancianos? Yo soy la palabra, ¿a mí qué tu tradición? Pero el Señor Jesús es hermoso y no hay pecado en Él, hermanos. No hay carne como la nuestra que me pegan y la devuelvo. Él se quedó en paz, tranquilo, hermanos. Y actuó de una manera como únicamente Él puede actuar. ¿Por qué comen? ¿Por qué comen con manos inmundas o comunes? Algo impresionante aquí, amados, para ver qué tal persecución estaba sufriendo Jesús. Aquí Marcos está distinguiendo entre los fariseos locales y los escribas procedentes de Jerusalén. ¿Qué tiene que ver esto? Según la naturaleza, hermanos, del reto hacia Jesús, de estos hombres, es posible que los escribas, hermanos, venían de Jerusalén. ¿Dónde está el problema? Que hay una distancia de 145 kilómetros entre el lugar en donde está Jesús y donde están los escribas. Y normalmente la gente iba a visitar ¿dónde? Jerusalén, pero no al contrario. Entonces, estos hombres, con deseos de refutarle a Cristo sus mentiras, supuestas mentiras para ellos fueron y viajaron hasta allá. Para que te des una idea, si no iban a caballo, porque el Mishnah les decía que no estuvieran a caballo ese día, ellos tuvieron que caminar 31 horas. 31 días, perdóname. Parándose, deteniéndose, yendo, viniendo. Imagina eso. Una caminata larga, hermanos. Una caminata larga. Ellos fueron especialmente para tratar de refutarle al Señor lo irrefutable. Los fariseos locales ya están establecidos ahí como un foco de oposición a Jesús. No nos llama la atención. Los fariseos ahí estaban y siempre lo seguían, lo acusaban y querían matarlo junto con ¿quiénes? ¿Se acuerdan? Los herodianos. Pero ahora aparecen estos escribas, amados. Entonces, a esta palabra Jerusalén, aquí introducida en el texto, le acompaña esa cualidad, hermanos, de que Jerusalén está en el núcleo de oposición a Jesús y lo van a matar ahí también. Marcos ya nos dijo que los escribas y los fariseos han dicho que Jesús está endemoniado, capítulo 3, versículo 22. Los fariseos han empezado a conspirar para matarle junto con los herodianos, capítulo 3, versículo 6. Los fariseos han empezado, hermanos, a levantarse y murmurar. Y es muy raro que estos hombres oriundos de Jerusalén se encuentren ahora en Galilea. Hay un plan ahí. Y obviamente el Señor Jesucristo sabe a qué van. Sabe a qué van. Parece probable que estos hombres han venido a Galilea únicamente con el propósito de destruir a Jesús.
Y dice este texto, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es decir, no lavadas, pues comienzan a atacarlo. No por él, no toman en cuenta los milagros, las cosas que hizo, sino porque no se lavaron las manos. Y esto tiene por qué, hermanos. Levítico 11:15 describe en detalle cómo es que Israel debe de tratar estos asuntos de limpieza ritual, incluyendo la comida. O sea, la ley, la Torá, los Pentateucos, 5 libros, dice qué deben de hacer. Pero ahí el problema, hermanos. Ahí el problema. Deuteronomio 14, versículo 3 al 21, también narra, hermanos, qué pasa con animales y esas cosas. La purificación de la mujer después del parto en el capítulo 12 de este mismo libro, la lepra en el capítulo 13, 14, los flujos corporales. Esta es la ley de la Torá, hermanos, y es la palabra de Dios. Bajada de la mano de Dios, no puede equivocarse. Es por eso que nosotros no podríamos criticar a los fariseos por estar defendiendo la palabra de Dios hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque al criticar a los discípulos de Jesús porque comen con manos sucias, los fariseos y escribas están yendo más allá de donde deben de ir, de los requisitos de la ley. ¿Por qué, hermanos? No sé si tú te habías preguntado. ¿Por qué? La mayoría podríamos pensar, pues es que los fariseos eran tan limpios que quería que los discípulos no se enfermaran. No, hermanos, Pasteur no descubre los gérmenes sino hasta el siglo XVII, no era por eso. No era por eso. Éxodo 30, 18 al 21 y Éxodo 40, 31 requieren la limpieza de manos, pero solo para sacerdotes. Aarón y sus hijos. Y solo, únicamente, cuando entran a la tienda de campaña para presentaciones o acercarse al altar. Únicamente. Es decir, cuando atienden sus obligaciones sagradas en un espacio sagrado, ellos no había el jaboncito como tú y yo, hermanos, el Dove y esas cosas, sino era únicamente mojarse las manos y secarlas. Pero los fariseos gradualmente, como la iglesia moderna, hermanos, adoptaron esta práctica de limpieza ritual como una manera de demostrar devoción a Dios. Lávate las manos, si no, uy. Hermanos, probablemente nosotros podemos identificarnos en alguna práctica con esto. Es muy probable, hermanos. Es muy probable que nos identifiquemos y dictaminemos y juzguemos cosas no esenciales de los demás. Y vemos como un marcador que limita la doctrina verdadera, hermanos, la identidad judía, es distinta a cómo la están aplicando ellos. Entonces, debemos de dejar en claro que esta limpieza ritual no tiene nada que ver con la higiene, absolutamente nada que ver con la higiene. Obviamente es muy importante, hermanos, que nos lavemos las manos antes de comer. Muy importante, porque yo sé que Dios nos cuida, pero sí puede entrar gérmenes y pues enfermarte, ¿no? El diablo también obra en esas cosas, como platicábamos domingos atrás, el no descansar y esas cosas. El diablo quiere robar, matar y destruir. La gente del primer siglo, amados, no tenía conocimiento de la higiene. Por eso, ¿recuerdas qué característica había en las ciudades? Enfermedades. Lepra y cuántas cosas, hermanos. No había cuidado. La tradición farisea de lavarse las manos incluye solo mojar, no limpiar. Mojarlas y eliminas las manchas rituales o las manchas que se retienen por tocar un objeto, una persona impura. Por ejemplo, lo que te decía, un derrame corporal de cualquier tipo, sangre, un muerto, un leproso, una mujer en sus días fértiles, ese tipo de cosas. Era por lo cual tenían que, incluso por tocar un gentil. Imagina, un gentil recuerda que es aquel que no era un judío. Tocarlo era, lávate las manos, un sacerdote porque estás impuro. Pero no una impureza física, hermanos, sino espiritual. Y la verdad, hermanos, que en esta circunstancia la mayoría de nosotros nos lavaríamos las manos por motivos higiénicos. Algún día nos metimos en un hospital, mi esposa y yo y un hermano, y la enfermera nos dijo, nosotros íbamos en fe y todo, orar por enfermos, pero entramos por la gracia de Dios aislados. Entonces había niños,
ahí con sus mamás, con enfermedades muy fuertes, pero no eran contagiosas. Pero había un caso en particular, en una cama en la orilla, que era una persona totalmente aislada, traía su camarita y todo ahí, hermanos, pero había una entrada y tenían ahí su vaporizador y esas cosas. Entonces, esta mujer tenía el dedo chueco y era visca aparte. Y nos dijo, no vayan ahí, pero yo vi allá. Yo no vi allá, no vayan ahí. Por eso digo, estaba visca y tenía el dedo chueco. Estoy seguro que apuntó a otro lugar. Ahí vamos mi esposa y yo, mi esposa coge a la niña, la mujer lloraba, se nos quedó viendo como caso extraño, tenía días sin tener contacto físico con alguien, hermanos. No sé qué cosa era, porque yo creo que debió haber estado completamente aislada, ¿no? Una cámara oculta donde nadie la viera. Pero estábamos hablando del Seguro Social. ¿Es el civil o el Seguro Social? El Seguro Social. Entonces vamos, la tocamos, la abrazamos, mi esposa hasta le secó las lágrimas a la mujer y todo. Y cuando salimos vemos a los enfermeros y doctores como si fuéramos bichos, como leprosos. ¿Recuerdas? A 50 pasos no se acercaban de leproso y eso. Así, hermanos. Y lo primero que nos dijeron es, quemen su ropa y no vayan a su casa hasta que se quiten toda la contaminación. Esa bacteria que esa niña tiene, la está matando, su madre está contagiada y lo más seguro que ustedes también. Entonces confiamos en el Señor, hermanos, pero fuimos y nos lavamos y compramos el atomizador desinfectante y nos bañamos en él. Nos bañamos. Por motivos higiénicos. No por algo ritual. Entonces, al escribirse el Evangelio, amado, seguramente entre el año 65 y 70, te hablo de Marcos, los cristianos ya habían empezado a alejarse de la observación de la ley judía. O sea, se habían alejado. Y historias como esta nos ayudan para proveer un razonamiento para que la iglesia se salga de la ley judía. Si hay cosas que yo trato de hablarle, hermanos, que amo, es, hermanos cristianos, aléjense de la tradición judía. No digo de la ley, hermanos, la ley es necesaria para nuestra vida cristiana, mas no somos salvados por la ley. Es parte de la salvación por gracia, esa ley que nos anuncia hasta dónde llego, quién es Dios, dónde no puedo tocar y de lo que el Señor me ha salvado. Y de la manera en que Él se revela crucificado en la cruz y resucitado, yo comienzo a obedecer la ley en mucha paz, no ya con temor. Pero cuando ponemos una bandera de Israel, hermanos, aquí, y el pastor sale con su talit o con su kipa, y esas cosas, hermanos, festejar la Pascua fuera de la cena, que nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. Y esas cosas son abrazar tradiciones judías que ya no son para la iglesia, hermanos. Los judíos son los judíos. Algún día dice la Escritura que llegarán a ser también el pueblo, seremos un pueblo de Dios, no todos los judíos como no todos los gentiles. Pero la iglesia, hermanos, comenzaba a alejarse también, comenzaban a tener razonamiento y los cristianos se acercaban a la ley y volvían atrás otra vez. Por eso el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, ¿Gálatas qué? Insensatos. ¿Cómo vuelven otra vez a eso? ¿Cómo vuelven a aprisionarse? ¿Cómo vuelves a una iglesia en donde te dicen, si hoy mueres pecador, te vas al infierno, varón del demonio? Mujer inmunda, te vas a ir al infierno si no diezmas. Y esas cosas son legalistas, quitan la paz, hermanos. O esfuérzate, porque Cristo viene y te va a dejar si no te esfuerzas. ¿Qué basura de evangelio es ese, hermanos? Cuando el evangelio únicamente anuncia a Cristo haciendo toda la obra por nosotros. Cuando el evangelio anuncia que cuando la gracia nos ha inundado, nosotros aborrecemos lo malo, no por miedo a ir al infierno, sino por miedo a fallarle a mi Señor Salvador. Entonces Marcos explica que las tradiciones fariseas, amados, impactaron a la iglesia y los quería mover como a nosotros hoy en día también. Todos los judíos también es una hipérbole, amados. Algunos son judíos que vamos a ver en el reino de los cielos porque van a ser salvados tarde o temprano y ya sienten esa carga. Pero el guardar las tradiciones de los ancianos, de estos hombres, fariseos, escribas, los llevaron al error. Y es como hoy en día nosotros nos guardamos al error y yo tengo que estar con una varita o el pastor Emanuel o los hermanos jalando, ey, eso es legalismo, tranquilo. Enseñarle a nuestros niños que cuando venga el Señor no los va a arrebatar porque son pecadores y mentirosos.
O tratar de buscar, hermanos, el purificarnos a nosotros mismos. O sea, sí soy salvo por gracia, pero, wow. Soy salvo por gracia, pero debes de. No, aunque nos duela, hermanos, entenderlo, no tenemos nada que ver en nuestra salvación. Por eso es una salvación tan grande, por eso cantamos las salvaciones del Señor. Porque no tenemos absolutamente nada que ver desde el punto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto habla, un muerto escucha, un muerto toma decisiones. Él nos llamó, Él nos toma y nos va transformando. Sí, mi amado hermana, aunque hoy seas pecador, aunque te duela tu pecado, aunque cometas error tras error, el Señor ha prometido que nos va a purificar, que nos va a ir cambiando y nos va a dar más deseos de aborrecer lo malo y amar lo bueno. Es el Señor el que lo hace. Cuando yo intento provocárselo a mis hijos, lo único que hago es hacerlos legalistas. Si yo me paro en este púlpito y te digo, esfuérzate porque viene la nave del Señor con sus ángeles y te va a dejar aquí. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amados, no es así. No es así. Lo que hace en nosotros la gracia es que mi arrepentimiento no es para no pecar en lo malo, sino es para no dejar de ver la gloria de Dios en Cristo. Que mi arrepentimiento es de conciencia. No de, ay, no toques eso, es inmundo, ay, no tomes, ay, no fumes, ay, no. Claro que yo no voy a fumar, yo no voy a beber, yo no voy a fornicar porque estoy dañando el templo del Espíritu Santo. No porque me vaya a ir al infierno. Eso es lo que tenemos que entender. Es un mensaje que está tan perdido hoy en día. Y como todos venimos de este papado romano, hermanos, cargamos el legalismo, pero es tiempo de que dejes tu carga legalista y la pongas en Jesús. E insisto, hay quienes van a decir, este pastor está predicando entonces que continuemos pecando. No, hermanos, ¿cómo vas a continuar pecando? Y no puedo dejar de hablarlo ni nunca mientras me lo exigen al Señor, lo voy a dejar de decir. ¿Cómo voy a continuar pecando si mi Señor Jesucristo fue puesto en la cruz ahí como un animal? ¿Cómo voy a continuar pecando si derramó hasta la última gota de sangre y su sufrimiento fue como un hombre agonizante? Lloraba, hermanos, desaforidamente, de dolor, por mí, por amor, porque todo lo que hizo lo hizo para gloria del Padre, pero por amor a nosotros. Es sorprendente. ¿Cómo voy a continuar, hermanos, manejando en estado de ebriedad si un día que manejé en estado de ebriedad maté a una familia? Hermano, ¿cómo voy a continuar pecando si cada pecado mío fue un clavo enterrado, un látigo puesto en Cristo, una humillación, un escupitajo? ¿Cómo? Es la gran diferencia. Y aún ese sentir es por la gracia, hermanos. La gracia me empuja, la gracia me comienza a llevar a que me apeste lo malo, me apeste el pecado, me apeste lo que me hace daño. La gula, el vicio, hermanos, las maldiciones de mi boca, el adulterio, que es mucho de hombres, voltear a ver a los lugares equivocados. Es el Señor, ya veo a Cristo en todos lados, lo recuerdo y digo, Señor, tienes que ayudarme, porque yo voy corriendo como la puerca lavada a ensuciarme en el lodo. Naturalmente. Y a eso tenemos que decir, si es cierto, así es. ¿Y a qué nos lleva? A necesitar del Salvador, hermanos. A necesitar del Salvador. A quitar el legalismo de nosotros para que nuestros hijos respiren y vivan. Mi familia, la gente a la que le predico. Hay gente, hermanos, entre nosotros que ha alejado a las personas. Es que tú, ¿no? ¿Tienes, a ver el pelo? No, muy largo ya. Dios no te quiere, córtate el pelo. ¿Dijiste una majadería? Al infierno si no te arrepientes. ¿De qué me estás hablando? ¿Que tú no pecas? ¿Que no peco yo? Como para decir quién va al infierno y quién no, hermanos. Cristo vino a salvar pecadores como tú y como yo, y probablemente yo sea el peor de todos. Cristo vino a resplandecer en la mugre, en la suciedad. Cristo vino a dar paz al afligido, a sanar al enfermo, a abrir la cárcel al que está encarcelado, a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Cristo, mi amado hermano y mi hermana, te va a salvar, te va a cambiar, te va a purificar, y el Señor quiere que nos callemos la boca y que le dejemos el trabajo a Él. Jesús no defendió a sus discípulos, sino que ofende a los fariseos. Lo más fácil para ti, para mí, es quererle dar clases de santidad a todos cuando tú no eres santo. Hermana, hermano, con respeto y con amor, cállate la boca.
y deja que Cristo obre. Deja que Dios haga la obra. Deja que Cristo brille y no tú. De tal manera que yo no pueda jactarme en decir, el hermano Miguel cambió porque lo traigo cortito. Porque lo traigo cortito. Sino que pueda decir, el hermano Miguel cambió como yo porque Cristo nos impactó. Y de la basura hizo una joya preciosa por la cual fue capaz de morir por mí. Y que el Señor quiere venir por nosotros porque nos ama, porque somos coherederos con Cristo, herederos de Dios, amados, lo más amado, al grado que Él vino y se entregó por nosotros, quienes le escupen, quienes le blasfeman, quienes le pegan, quienes lo juzgan, quienes le preguntan todavía hoy, ¿por qué Dios? Yo no merezco esto, Señor. He orado media hora diaria, leo la Biblia, un versículo de memoria cada semana. ¿Por qué? Que mi egoísmo, mi enemistad con Él aún florecen. Díganme sí o no, amados. Pero aún así Cristo nos ama y nos salva. Esa es la gracia verdadera. Esa es la salvación tan grande. Él salvando pecadores sin necesidad de mis rituales y cosas inmundas. Lo único que el Señor no desprecia es un corazón contrito y humillado, hermanos. Que comprenda que mi Señor Jesucristo en verdad no es un cuento, no es una fábula. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y su amor es incondicional, quiere decir que vio quién eras, vio lo que hiciste ayer, lo que pensaste, que envidiaste, que odiaste, que adulteraste, que viste pornografía, que fornicaste, que odiaste, aún viéndolo. No te quita esa salvación, hermanos, porque nada ni nadie nos separa de la mano suya. Porque el propósito de Él es cumplir, y cumplió o no, murió o no, derramó su sangre o no. ¿Tú crees que hay devoluciones? Satanás, estos no me sirven, son demasiado sucios. Al contrario, hermanos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Te gustaría seguir pecando después de escuchar esto? No. Eso es lo que nos lleva a una vida plena, lo que dice la Escritura, hermanos. Él tomó mi lugar para que yo tomara el suyo. ¿Puedes creerlo? Él tomó mi lugar para que yo tomara el suyo. Orábamos, Él subió al Golgota para que tú y yo subiéramos a otro monte santo. Eso es sorprendente. Sin esforzarnos, amados. Entonces estas tradiciones de los fariseos que estamos viendo hasta el capítulo 3, hermanos, o 4, son tradiciones que hoy en día la iglesia tiene. Por eso cuando escuchamos que fariseos y legalistas, no nos referimos a aquellos que abrazan la palabra y la hacen. Nos referimos a aquellos que son buenos jueces para pasársela juzgando a todos los hermanos por sus errores. O muchas hermanas que les gusta enseñar y estar diciéndole a otras mujeres cómo deben de ser y de hacer. Sácate primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del vecino. Y honremos al Señor y que Él haga su obra. Cuando haya necesidad de juzgar un caso aquí en la iglesia, conforme a la Escritura, lo vamos a juzgar diáconos, pastores o hermanos maduros en la fe que han dado fruto. Amén, hermanos. Porque de lo contrario caemos en las tradiciones de estos fariseos, viendo, ¿y por qué, hermano Alex, no te lavaste la mano? ¿Y por qué tú traes ese pantalón, hermano? ¿Y por qué tú hablaste así? ¿Y por qué tú haces esto? Mejor cada vez que señalemos, veamos un dedo hacia allá y los tres hacia conmigo, amén. Y de esa manera vamos a poder vivir y disfrutar de la gracia plenamente, hermanos. Y así podamos entender lo que realmente el Señor nos está enseñando en estos pasajes. Hay cristianos fariseos, hermanos. Pero aún así el Señor da oportunidad de que podamos descansar en Él. Y si hoy tú, en cierta forma, estás cargado y cansado de buscar tu salvación, de tratar de obtenerla, si tú estás cargado o cansado porque eres muy pecador más que los demás, o se te ha dicho que estás lejos de la gracia porque pecas, ve y descansa en Cristo, que Él ha comprado pecadores. Arrepiéntete, busca lo bueno, no busques no hacer lo malo. Busca lo bueno, no busques no hacer lo malo. Es decir, busca a Cristo, y si quieres buscar y acercarte a Cristo, busca su palabra. Abraza su palabra. Deleítate en su palabra, crea sus promesas. Y aférrate a pesar de cualquier cosa. Amén, amada familia. Gracia y paz de Cristo Jesús.